No todo lo que entristece a Dios es un pecado escandaloso. No todo lo que le duele a Dios es algo que el mundo pueda ver. Hay actitudes silenciosas, casi invisibles, que no hacen ruido, no levantan sospechas, no generan culpa inmediata, pero apagan lentamente la relación con Él. Y de esas casi nadie habla. Cuando pensamos en entristecer a Dios, solemos imaginar grandes caídas, errores públicos, faltas graves. Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Dios no se entristece solo por lo que haces, sino por la distancia que se crea entre tu corazón y el suyo. Eso cambia todo. Porque entonces ya no estamos hablando de personas malas, sino de personas cansadas. Personas que siguen creyendo, pero ya no sienten. Personas que siguen orando, pero sin presencia. Personas que siguen yendo, pero por dentro se han ido apagando. Y eso, más que la desobediencia abierta, entristece profundamente a Dios. Hoy vamos a hablar de 7 actitudes que entristecen a Dios. No para señalarte. No para condenarte. Sino para ayudarte a reconocerlas con honestidad y abrir la puerta a una relación más viva, más real, más profunda. Y la primera es tan común que muchos ni siquiera la consideran un problema. La indiferencia espiritual. No es rebeldía. No es rechazo. Es algo más sutil y más peligroso. La indiferencia espiritual aparece cuando Dios deja de ser una presencia viva y se convierte en una costumbre. Cuando la fe se vuelve rutina. Cuando oras, pero sin expectativa. Cuando lees, pero sin hambre. Cuando escuchas, pero sin dejar que nada te toque. Sigues creyendo, pero ya no te importa tanto. No dejaste de hacer las cosas correctas. Sigues cumpliendo. Sigues estando. Pero algo esencial se perdió, el corazón. Jesús habló de esto con palabras muy fuertes, aunque a veces no las leemos así. Habló de personas que honraban a Dios con los labios, pero tenían el corazón lejos. No lejos en kilómetros, sino lejos en atención, en interés, en deseo. Y aquí hay algo clave: Dios no busca perfección, busca relación. La indiferencia espiritual entristece a Dios porque es una relación sin presencia. Es como hablar con alguien que está ahí físicamente, pero emocionalmente ausente. No discute, no pelea, no grita, simplemente ya no está. Muchas personas caen en esta actitud sin darse cuenta. El cansancio, las responsabilidades, las decepciones, las oraciones no respondidas, todo eso va erosionando el entusiasmo. Y poco a poco, sin una decisión consciente, la fe se vuelve automática. Oras porque así se debe. Vas porque siempre lo has hecho. Crees porque, ¿qué más queda? Pero ya no hay fuego. Ya no hay asombro. Ya no hay búsqueda. Y eso entristece a Dios, no porque seas débil, sino porque te estás conformando con menos de lo que Él desea darte. La segunda actitud es muy parecida, pero aún más engañosa. La autosuficiencia disfrazada de fe. Es esa actitud interior que dice: sí, creo en Dios, pero yo puedo solo. No se dice en voz alta. Se vive en silencio. Se manifiesta cuando solo recurres a Dios después de haber agotado todas tus opciones. Cuando oras, pero ya tomaste todas las decisiones sin consultarlo. Cuando confías más en tu control que en su guía. Esta actitud no parece mala. De hecho, desde afuera se ve como fortaleza, madurez, responsabilidad. Personas que no se quejan, que resuelven, que avanzan, que no dependen de nadie. Pero delante de Dios, la autosuficiencia no es fortaleza, es distancia. Porque la fe verdadera no consiste en demostrar que no necesitas a Dios, sino en reconocer que sin Él no quieres caminar. Dios no se entristece porque seas capaz. Se entristece cuando tu capacidad te hace olvidar la dependencia. Cuando ya no le preguntas. Cuando ya no esperas. Cuando ya no escuchas. Esta actitud suele aparecer después de muchas luchas. Personas que han aprendido a sobrevivir solas, a no pedir ayuda, a no esperar demasiado. Personas que han sido decepcionadas, incluso dentro de la fe. Y entonces, sin darse cuenta, levantan una muralla interior: Dios existe, sí, pero yo no puedo darme el lujo de depender. Y esa muralla entristece a Dios, no porque te juzgue, sino porque Él desea caminar contigo, no observarte desde lejos. Hay algo profundamente doloroso en una relación donde ya no se le da espacio al otro. Donde ya no se comparte la carga. Donde ya no se pregunta: ¿qué piensas tú? La autosuficiencia espiritual dice: Dios está, pero no es necesario ahora. Y cada vez que eso ocurre, algo se enfría por dentro.
Estas dos actitudes, la indiferencia espiritual y la autosuficiencia disfrazada de fe, no hacen ruido. No escandalizan. No llaman la atención. Pero son como un apagador lento que va oscureciendo la relación. Tal vez, mientras escuchas esto, algo se movió dentro de ti. Tal vez reconociste momentos, etapas, actitudes. No para culparte, sino para despertarte. Porque aquí viene una verdad muy importante: Dios no se entristece para alejarse, se entristece porque te ama. La tristeza de Dios no es rechazo. Es invitación. Es el dolor de un padre que ve a su hijo conformarse con una relación superficial cuando podría vivir algo mucho más profundo. Y lo que viene es aún más delicado. Porque la siguiente actitud es tan común que muchos la confunden con madurez espiritual, con realismo, con honestidad, pero en realidad apaga la confianza y enfría el alma. En la siguiente parte vamos a hablar de actitudes que quizá justificas, que quizá has normalizado, pero que poco a poco van cerrando el corazón. Quédate. Esto no es para señalarte. Es para ayudarte a volver a casa por dentro. Hay actitudes que entristecen a Dios no porque sean abiertamente rebeldes, sino porque se justifican con facilidad. Se camuflan como madurez, como sinceridad, como así soy yo. Y precisamente por eso son tan peligrosas, porque no se cuestionan. La tercera actitud es una de las más comunes entre creyentes cansados. La queja constante sin confianza. No se trata de expresar dolor. Dios no se ofende por tus lágrimas. No se trata de decir, esto me duele, o, no entiendo. La queja que entristece a Dios es otra, la que habla, pero ya no espera nada. Es cuando te acercas a Dios solo para reclamar. Cuando la oración se convierte en una lista de inconformidades. Cuando hablas con Él como si fuera el responsable de todo lo que salió mal. ¿Por qué a mí? Siempre es lo mismo. Yo oro y no pasa nada. La queja sin confianza no busca consuelo, busca descargar frustración. No espera respuesta, solo desahogo. Y con el tiempo, esa actitud va erosionando algo esencial, la esperanza. Dios no se entristece porque te duela el proceso. Se entristece cuando dejas de creer que Él está obrando incluso en medio de lo que no entiendes. Cuando ya no hay fe detrás de las palabras, solo cansancio acumulado. Esta actitud suele nacer después de muchas decepciones. Personas que oraron, esperaron, confiaron, y no vieron lo que esperaban. Entonces, poco a poco, la fe se transforma en reclamo constante. Ya no hay gratitud, solo comparación. Ya no hay confianza, solo memoria del dolor. Y aquí hay algo delicado: cuando la queja se vuelve tu lenguaje principal con Dios, tu corazón se endurece sin que lo notes. La cuarta actitud es aún más silenciosa, pero profundamente dañina. El orgullo espiritual. No es el orgullo del que presume abiertamente. Es el orgullo del que hace las cosas bien. Del que cumple. Del que sabe. Del que ya entiende. Es esa sensación interior de superioridad moral. De creer que, porque oras, porque sirves, porque te comportas, estás un escalón arriba de otros. Tal vez no lo dices, pero lo piensas. Tal vez no lo muestras, pero lo sientes. Comparas. Juzgas en silencio. Mides la fe ajena con tu propia vara. Y eso entristece profundamente a Dios. Porque el orgullo espiritual convierte la fe en una competencia. En lugar de acercarte a Dios, te separa de los demás. En lugar de generar humildad, crea dureza. En lugar de misericordia, genera distancia. Jesús fue muy claro con esto. Sus palabras más duras no fueron para los pecadores evidentes, sino para los que se creían justos. Para los que cumplían externamente, pero habían perdido la capacidad de amar con compasión. El orgullo espiritual te hace olvidar algo fundamental: todo lo que eres espiritualmente es gracia, no mérito. Cuando empiezas a sentirte mejor que otros, algo se rompe por dentro. Ya no te ves como un necesitado de Dios, sino como alguien que ya entendió. Y cuando crees que ya entendiste todo, dejas de aprender. Dejas de escuchar. Dejas de crecer. La quinta actitud es una de las más dolorosas y, al mismo tiempo, más justificadas. La falta de perdón sostenida. No hablamos de un enojo momentáneo. Hablamos de un resentimiento que se queda a vivir. De heridas que se vuelven identidad. Después de lo que me hicieron, no puedo perdonar. Si perdono, es como justificar. Hay cosas que no se olvidan. Y es verdad, hay heridas profundas. Hay traiciones que marcan. Dios no minimiza tu dolor.
Pero cuando eliges no perdonar, algo más se daña además de la relación con la otra persona, tu comunión interior. El perdón no es un favor que le haces al otro. Es un acto que libera tu corazón. Cuando no perdonas, no castigas al que te hirió, te encadenas a la herida. Y eso entristece a Dios, no porque te exija algo imposible, sino porque Él sabe cuánto te está dañando por dentro. La falta de perdón endurece, cierra, oscurece. Y con el tiempo, hace que la oración se vuelva pesada, seca, distante. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se cierra. Estas tres actitudes, la queja sin confianza, el orgullo espiritual y la falta de perdón, suelen justificarse con facilidad. Parecen reacciones normales, humanas, comprensibles. Y lo son. Pero cuando se sostienen en el tiempo, comienzan a apagar la relación con Dios. Tal vez, mientras escuchas esto, algo te incomoda. Tal vez reconoces frases, pensamientos, reacciones. No como acusación, sino como espejo. Porque Dios no señala para humillar. Señala para sanar. Y aún falta hablar de las dos actitudes más profundas, las más peligrosas, las que tocan directamente la confianza y el corazón. Actitudes que muchas personas desarrollan después de largas temporadas de silencio de Dios. Actitudes que parecen protección, pero en realidad son rendición interior. Eso lo veremos en la última parte. No te vayas. Lo que viene puede ayudarte a soltar cargas que llevas desde hace años, sin darte cuenta. Hay actitudes que entristecen a Dios porque nacen después de haber luchado mucho. No aparecen al inicio de la fe, sino tras largas temporadas de espera, de silencio, de preguntas sin respuesta. Son actitudes que parecen protección, pero en realidad son rendición interior. Y precisamente por eso son tan peligrosas. La sexta actitud es una de las más profundas. La desconfianza en el silencio de Dios. No es dejar de creer en Dios. Es algo más sutil. Es empezar a creer que Dios ya no está atento a ti. Es cuando el silencio se interpreta como abandono. Cuando la espera se vive como rechazo. Cuando la falta de respuesta se transforma en una conclusión dolorosa, Dios ya no me escucha. Esta actitud no nace de la soberbia, sino del cansancio. Personas que oraron con sinceridad, que esperaron con fe, que confiaron, y no vieron lo que esperaban. Entonces, poco a poco, la esperanza se va apagando. No de golpe, sino lentamente. Como una llama que se queda sin oxígeno. Sigues creyendo en Dios, pero ya no esperas nada de Él. Sigues orando, pero sin ilusión. Sigues adelante, pero con el corazón a medias. Y eso entristece profundamente a Dios. No porque dudes. No porque preguntes. Sino porque el silencio de Dios nunca fue ausencia, sino proceso. El problema es que nadie nos enseña a interpretar el silencio. Nos enseñan a esperar respuestas, soluciones, cambios visibles. Pero no nos enseñan que muchas veces Dios guarda silencio porque está trabajando en lugares que todavía no ves. Cuando la desconfianza se instala, la oración se enfría. Ya no te acercas con apertura, sino con prevención. Ya no te entregas, te reservas. Te proteges para no volver a decepcionarte. Y así, sin darte cuenta, levantas un muro interior. No para alejarte del mundo, sino para no sentir más dolor. Pero ese mismo muro también te separa de la presencia viva de Dios. Dios no se entristece porque le hagas preguntas. Se entristece cuando decides dejar de esperar. La séptima actitud es quizá la más grave, porque suele venir después de todas las anteriores. Cerrar el corazón cuando Dios corrige. No hablamos de una corrección dura o humillante. Hablamos de esas pequeñas incomodidades interiores. Esas veces en que algo dentro de ti sabe que hay algo que ajustar, algo que soltar, algo que cambiar, y decides ignorarlo. Es cuando Dios toca un punto sensible y tú endureces el corazón. Cuando la palabra incomoda y prefieres justificarte. Cuando la verdad se acerca demasiado y decides mirar a otro lado. Cerrar el corazón no es rebelión abierta. Es resistencia silenciosa. Es decir, hasta aquí llego. De esto no quiero hablar. Esto no lo voy a soltar. Y esa actitud entristece a Dios porque detiene el proceso de sanación. Dios no corrige para humillar. Corrige para restaurar. Pero cuando el corazón se cierra, la gracia no puede entrar. No porque Dios no quiera, sino porque el acceso está bloqueado. Muchas personas cierran el corazón después de haber sido heridas. Otras lo hacen por orgullo. Otras por miedo a cambiar. Cada uno tiene su razón.
Pero el resultado es el mismo, una fe endurecida, rígida, sin flexibilidad. Una fe que cumple, pero no se transforma. Una fe que conoce, pero no ama más. Una fe que resiste, pero no se rinde. Y aquí hay algo fundamental que necesitas escuchar: Dios no se entristece porque seas imperfecto. Él ya lo sabe. Él no espera que no falles. Lo que entristece a Dios es cuando decides no dejarte trabajar más. Porque cada una de estas actitudes, la indiferencia, la autosuficiencia, la queja sin confianza, el orgullo espiritual, la falta de perdón, la desconfianza en el silencio y el corazón cerrado, no hablan de maldad, hablan de cansancio no sanado. Y Dios no quiere perderte en el cansancio. Por eso este mensaje no es una acusación. Es una invitación. Una invitación a mirar con honestidad. A reconocer sin culpa. A abrir sin miedo. Porque hay una verdad que transforma todo: Dios no se entristece para alejarse, se entristece porque desea restaurar. Su tristeza no es rechazo. Es amor dolido. Es el dolor de un padre que ve a su hijo conformarse con sobrevivir espiritualmente cuando podría vivir en plenitud. Tal vez hoy reconociste actitudes que has cargado durante años. Tal vez te diste cuenta de cosas que habías normalizado. No para castigarte, sino para despertar. Y si algo se movió dentro de ti, no lo ignores. Este es un buen momento para una oración sencilla, sin máscaras, sin promesas exageradas, sin palabras bonitas. Solo verdad. Señor, si hay algo en mí que te entristece, no lo oculto más. No quiero justificarme. No quiero endurecerme. Quiero volver a sentir, volver a confiar, volver a abrir el corazón. Sana lo que se cansó. Restaura lo que se cerró. Y llévame de regreso a ti, incluso si es paso a paso. Amén. Quédate un instante en silencio después de esta oración. No corras. Permite que Dios haga su trabajo en lo profundo. La restauración no siempre es inmediata, pero siempre comienza con un corazón dispuesto. Si este mensaje habló a tu corazón, escríbelo con fe. Amén. Y si conoces a alguien que se ha ido apagando por dentro sin darse cuenta, compártelo. Puede ser la señal que necesitaba. Recuerda esto y no lo olvides. Dios no se entristece porque seas débil, se entristece cuando te rindes por dentro. Y hoy, todavía estás a tiempo de volver a abrir el corazón.